Continuando con la asesoría sobre algoritmos, vamos a revisar ahora lo que son los diagramas. En el video anterior estuvimos explicando la parte de la teoría, los conceptos más importantes y algunas consideraciones, características, reglas para lo que es la creación de algoritmos. Terminamos de ver la parte de pseudocódigos, ahora nos toca ver lo que es la parte de diagramas. Recordando que tenemos tres maneras de crear algoritmos: descripción narrada, pseudocódigo, que es lo que vimos en el video anterior, y en este caso vamos a analizar diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Pues básicamente es una representación de un algoritmo, pero con símbolos unidos por las flechas. Las flechas es parte del diagrama. Entonces, ¿cómo vamos a construir un diagrama de flujo? Vamos a irnos acá a una diapositiva en blanco. Ok. Para crear un diagrama vamos a utilizar algunas formas, algunas figuras ya predeterminadas. No podemos cambiarlas, tienen que ser exclusivamente esas. Tenemos lo que es una elipse para lo que es inicio. También para el último paso, que es fin, también se utiliza la elipse. Para lo que es en los pseudocódigos, la palabra leer, la palabra reservada leer, para poner las variables, aquí vamos a poner esta figura. Entonces esta figurita representa leer. Para lo que son las fórmulas, las operaciones, vamos a utilizar el rectángulo. Entonces en los rectángulos van las fórmulas. Porque fórmulas puede ser solamente una, pueden ser varias, o puedo colocar varios rectángulos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Para lo que es el paso que utilizamos como imprimir o mostrar el resultado, vamos a utilizar esta figurita que tiene esta curva del lado derecho. Entonces este es para imprimir. Y las flechas son parte del diagrama, ya sea de manera vertical o ya sea de manera horizontal. A esto se le conoce como flujo de datos. Okay. Entonces, estas son al menos las figuras básicas. Hay otras que vamos a trabajar en la parte de condiciones, que las empezamos a ver ya de hecho. Que en cuanto a la condición se utiliza lo que es el rombo. Ok, entonces aquí siempre tenemos que poner el resultado cuando sea verdadero y el resultado cuando sea falso, que es lo que va a pasar. Y dentro del rombo pues escribe lo que es la condición. Pero si ahora vamos a ver en el siguiente video. Hay algunos otros símbolos, sí, todavía hay más símbolos que podemos integrar dentro del diagrama de flujo. Está por ejemplo que es un conector. Al momento que mi diagrama sea muy grande o sea más extenso de donde lo estamos desarrollando, pues puedo marcar dónde va a continuar, ¿no? En otra partecita en otra hoja o en otro documento, no sé, dependiendo la situación, ¿no? Pero al menos ahorita estas son las figuras con las que ahorita vamos a trabajar. Estas son digamos, las más básicas con las que vamos a estar trabajando en este video. Ok, entonces solamente con estas figuras puedes crear un diagrama de flujo o convertir un pseudocódigo a un diagrama. ¿Y cómo quedaría entonces un diagrama? Vamos a ver un ejemplo. En el problema anterior que hablábamos de la suma de dos números, quedaría de esta manera. Por aquí creo que estaba con... Sí, aquí está. En este caso tenemos acá lo que es el pseudocódigo. Sumar dos números. Entonces dijimos que primer paso es inicio, segundo paso leer y las dos variables que voy a ocupar leer. Hago la operación, imprimo el resultado, que en este caso es total, y se acaba mi pseudocódigo. Transformando ese pseudocódigo
a un diagrama de flujo, nos queda algo como esto. Y si vemos cuáles son los que se conectan en este caso, pues tenemos inicio. Aquí tenemos la figurita para inicio, lo que es este óvalo. El fin también es un óvalo. Palabra reservada, leer. Para leer las variables utilizo esta figura. Entonces aquí estoy pasando solamente las dos variables que voy a ocupar para resolver mi problema, que son las mismas dos que tengo acá en el pseudocódigo. Ya no escribo la palabra leer. Ojo, en las figuras no se escribe la palabra leer, ni tampoco se escribe la palabra imprimir. Entonces, según la figurita, este rectángulo inclinado va con las dos variables, o se le escriben las dos variables 3, 4, 5, las variables que vayas a ocupar en cada pseudocódigo, las vas a escribir dentro de esta figura. Importante, de nueva cuenta, menciono las flechas. Flechas van completas, siempre van a indicar hacia dónde va hacia dónde va la siguiente figura, ¿no? Después viene lo que es la fórmula. Fórmula la utilizo con el rectángulo. Y dentro del rectángulo pues escribo completa la fórmula. Variable y operador igual. Va a ser una suma. ¿Sí? Entonces escribo completa la fórmula. Siguiente paso es imprimir total. Y pues utilizamos esta figurita ahora, que tiene esta curvita del lado derecho. Puedo simplemente escribir la palabra total, o lo puedo agregar un pequeño textito y dice el resultado es total. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ok, entonces básicamente aquí estamos viendo cómo transformar un pseudocódigo a un diagrama de flujo. Ok, en este caso que el problema es sumar dos números. ¿Cómo vamos en este caso entonces a resolver estos ejercicios que habíamos hecho en la clase anterior? Entonces por aquí lo vamos a obtener. Acá está. Voy a mover la diapositiva para acá para no estarme cambiando tanto. Ok, entonces en el primer problema, obtener el área de un triángulo. Habíamos dicho que se iba a utilizar la variable b y la variable a. La fórmula es área es igual a base por altura entre 2. Y se imprime lo que es la variable a que contiene el resultado. Entonces, para hacer lo que es el diagrama de flujo de ese pseudocódigo en particular, vamos a hacerlo aquí con las figuras. Aquí previamente voy a insertar la imagen para que quedara un poquito más presentable. De repente con el pulso o al estar dibujando en la tablet, pues no queda tan preciso el dibujo, ¿no? Y aparte que no soy un experto en dibujo. Entonces, vamos a realizar lo que son los diagramas. Voy a poner otro color para que se alcance a notar mejor. Vamos a poner en azul con la pluma delgada. Entonces la primera figura pues va a inicio. Ahí está. Bueno, quiero marcar ya. Bueno. Inicio, y después me dice van las variables. ¿Qué variables voy a ocupar? Variable B para la base, variable A para la altura. ¿Sí? Entonces aquí simplemente voy a escribir B, A. Son los únicos dos datos que ocupo para resolver mi problema. Base y altura. Mis variables B, variable A. ¿Cuál es la fórmula? Área es igual a base por altura sobre 2. Entonces me regreso aquí y voy a escribir área es igual a la base que multiplica a la altura diagonal 2. Ahí está mi fórmula. Rectángulo es para fórmulas. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Pues la variable a, porque esa lo utilicé para mi fórmula. Entonces escribo imprimir a. Y en mi diagrama de flujo simplemente voy a escribir la letra A. Al última figura. Fin. Y se acabó el diagrama. Voy a hacerlo un poquito más grande. Pero es que lo elimina. No, sí me dejó hacerlo. Ahí está.
Entonces, pues así que nos queda la conversión del primer ejercicio con estas figuras y con estos características, parámetros, texto, información dentro del diagrama. Segundo, convertir una cantidad de dólares a pesos en el pseudocódigo. Utilizamos y mencionamos que ocupamos dos variables, CAD-dólares y tipo de cambio, que los sintetizamos a CD como cantidad en dólares y como TC, tipo de cambio. Entonces vamos a agregar primero inicio y después dijimos que es la variable CD, variable TC, cantidad en dólares y tipo de cambio. Entonces en la figurita le agregamos la variable CD y variable TC. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Pues está multiplicando. Para obtener la cantidad en pesos va a ser igual a cantidad de dólares que multiplica a tipo de cambio. CP es igual a CD por TC. Entonces la fórmula nos queda que pesos o P es igual a CD que multiplica TC. Pesos es igual a cantidad de dólares que multiplica a TC. Por lo tanto, imprimo o muestro el resultado que está guardado en P. Y aquí, última figura, fin, simplemente fin. Ahí está mi diagrama. Tercera figura, tercer diagrama, convertir millas a kilómetros. Me regreso a mi pseudocódigo. Para convertir millas a kilómetros, habíamos dicho que necesitamos la cantidad en millas. Esa es mi variable en este caso, que la teníamos. Utilizamos la letra M. Okay, entonces vamos a hacer el diagrama. Y de nueva cuenta, primera figura siempre va a ser inicio. Ahí está. Dijimos que solamente es una variable, la variable M, la cantidad de millas. Después, ¿cuál es la fórmula? Kilómetros es igual a cantidad de millas por 1.6. Entonces escribo aquí la fórmula. Kilómetros es igual a cantidad de millas que multiplica a 1.6. ¿Qué es lo que voy a imprimir o mostrar el resultado? La KM. Entonces, variable con el resultado es igual a KM. Última figura, fin. Y así es como se hacen los diagramas, convirtiendo o partiendo desde un pseudocódigo ya elaborado, pues podemos crear un diagrama, ¿no? O puede ser el proceso contrario. De mi diagrama ya creado, puedo sacar el pseudocódigo, que básicamente pues es ordenarlo, poner los numeritos, paso 1, paso 2, paso 4, 5, 6, los pasos que vaya a ocupar. Agregar la palabra reservada a leer y en el paso donde corresponda, palabra reservada imprimir. Y sigue siendo las mismas, los mismos pasos, los mismos procesos. ¿Ok? Espero que te haya quedado un poquito más claro en la parte de diagramas. En el siguiente video voy a explicar la parte de condiciones.